Hola, ¿qué tal? Estamos acá en una nueva semana política por El Mostrador Televisión con Marcela Jiménez, editora del CL. ¿Cómo estás, Marcela? Muy bien, Mirko. Y no un invitado, un hombre de la casa, amigo Marco Moreno, ¿Cómo están? decano Mirko, Marcela. de la ¿Cómo andan? Central. ¿Cómo estáis? Muy bien, aquí Oye, estamos. está todo fútbol, la cosa, lo más entretenido que está pasando el Mundial, y por debajo hay política. A los que Sí. nos gusta la política no hay nada importante, anuncios de leyes, pero sí están pasando cosas, por así decirlo, desde las capas tectónicas o en movimientos de larga duración, no eventos, sino que procesos. Sí. Fíjate que en la derecha se comienzan a vislumbrar como estas líneas de fractura que está teniendo la coalición. Porque es cierto que habían tenido diferencias, no la estaban procesando bien esas diferencias. Ese es el problema con las coaliciones de derecha, que les cuesta procesar los problemas, a diferencia de lo que hacía la concertación en los 90, en los 2000, que tenía de alguna manera capacidad para procesar los conflictos. En la derecha son más complicados y hoy día nuevamente que aparecen los temas valóricos o que aparecen, ¿no es cierto?, algunas maneras como enfrentar la coyuntura, esas líneas de fractura empiezan a ser más evidentes de lo que nosotros creíamos, ¿no? Porque al principio teníamos una coalición bien cohesionada que logró llevar al poder a Sebastián Piñera, se estuvieron alineados los primeros meses, pero a poco andar comenzaron a notarse estas líneas de fractura, que son como esas líneas que tienen todos los dientes cuando comienzan a tener un problema. Bueno, esa misma línea comienzan a vislumbrarse ahora, yo creo que comienzan a aparecer con más claridad. Los dientes. Claro, y de alguna Lo manera más doloroso. no solamente tiene que ver con los puntos de división, sino que también tiene que ver con las zonas de conflicto, porque no solamente te plantean una dificultad que puede haber, sino que también te plantean espacios donde se están produciendo fricciones. Esta tensión entre Renovación Nacional y la UDI por llevar al Tribunal Constitucional la implementación del nuevo protocolo de aborto en 3 causales es una demostración de ello, a pesar de que hoy día Renovación Nacional está echando un poco pie atrás, porque quieren hacer esta consulta a la Contraloría, que es un poco para dilatar el tema, pero eso te demuestra que hay una dificultad que se comienza a ser evidente en una coalición donde creíamos que estaban bastante más ordenados. O sea, un par de cosas. Primero, el cómo la política en este país se está haciendo estos meses en el Tribunal Constitucional y en la Contraloría. No en el Congreso, no en la moneda, no en los partidos, sino que en el Tribunal Constitucional. Deberíamos cambiar la Constitución, poner la soberanía radica en el Tribunal Constitucional. Claro, o sea, la próxima elección deberíamos elegir al Contralor por elección popular, entonces, porque de ahí se están resolviendo los temas. Pero dicho eso, ¿no crees tú, Marco, que junto con los problemas de la derecha, más ciertas señales económicas algo delicadas, ¿no crees tú que la moneda está tratando de desviar el foco con esta cosa de este Piñera que apunta a la oposición, que los manda a trabajar, que se va al sur, se pone poncho, mapuche y habla del comando jungla? Que habló el domingo en la prensa, Claro, Piñera, que se claro, victimiza, que emplaza a la oposición. ¿No crees tú que hay una intención ahí de desviar el foco precisamente a esto que planteas tú, de estos problemas severos, fundamentales, los dientes del gobierno, que es la coalición, y los otros escenarios complejos? Y yo creo que tiene que ver eso con lo que ustedes de alguna manera han dicho también de repente en la radio, en el mostrador, en la clave, respecto de que al gobierno le incomoda el camino legislativo, ¿no? Y le incomoda fundamentalmente, por eso que tiene que abrir otro frente, le incomoda el camino legislativo porque se ha ido instalando una lógica de parlamentarización de la política. Tú decías recién, ¿dónde se hace la política? En el Tribunal Constitucional, en la Contraloría, pero quienes hacen esa política no son los partidos, no son los centros de pensamiento, sino que son los parlamentarios, ¿no? Y esa estrategia se viene muy bien con lo que ha hecho el Partido Socialista, por ejemplo, de una fiscalización absoluta a la labor del Ejecutivo, pero esa fiscalización, ¿quiénes la pueden hacer? Solamente los parlamentarios, ¿no? Y por eso que les incomodó este tema de la Gloria de la Fuente en la Comisión de Modernización al PS, porque le desvirtúa un poco esa estrategia en donde la ideología parlamentarista, en donde los parlamentarios juegan el rol importante, porque además es en esa arena, en ese espacio, en donde la oposición tiene algo más para jugar, ¿no? Y el gobierno no quiere jugar allá, y el gobierno entonces busca, como ustedes dicen, otras arenas en donde poder competir, y esa es la arena de la telepolítica que dice Mirko, de la democracia de audiencia, en donde vale más la foto, en donde vale más la imagen, porque eso es lo que de alguna manera genera más like, genera más interacción, más conversación en las redes sociales, y es lo que el gobierno necesita para mantenerse hoy día. Es la vara vigente con la que se mide el gobierno, y yo quiero discrepar un poco de ti en el sentido de pensar que
la famosa división de la derecha o elementos de división de la derecha por temas valóricos otros, es algo que le preocupa al gobierno. Ante el anuncio de la presidenta de la UDI de ir al Tribunal Constitucional por el proyecto por el protocolo de aborto, el presidente y el gobierno dicen perfecto, usen todos los mecanismos legales. Yo creo que estamos midiendo la política, el factor orden, el factor estructura, es un factor, una vara de los 90, que hoy día justamente son estos factores de la telepolítica los que son la primera prioridad del gobierno del presidente Piñera, ¿no? Él tiene una obsesión, siempre la ha tenido por la encuesta y ahora suma el tema del Big Data, ese es su gran mapa de navegación política y eso implica que la aguja clave para medir la velocidad o la temperatura del gobierno es la aprobación de la masa, de la audiencia. Todo el resto, como diría Lago, es música. Todo el orden de la coalición, la estructura política, funcionamientos con la dinámica partidaria, todas esas cosas son de los manuales de educación cívica del siglo pasado. Pero ¿cuánto puede durar eso? O sea, porque, ok, en este minuto importa más el clic en el Facebook Live y en las redes sociales. Que la aprobación del proyecto de ley. Que la aprobación del proyecto de ley. Ok, yo lo entiendo y estoy de acuerdo con eso, pero estamos en el primer año de gobierno, pasamos recién los primeros 100 días. ¿Eso cuánto te aguanta? ¿Te aguanta un año? Aguanta lo que aguanta, porque Piñera es de cortos plazos, toda su formación como inversionista, como especulador, es de cortos plazos, no es de largo plazo. Entonces, esto está rindiendo, vamos a ver hasta dónde nos rinde. Puede rendir 4 años, porque lo que está ocurriendo no es una división de la derecha, hay un proceso de fragmentación de todo el sistema político tradicional, emergen caudillos, emergen agendas locales, de parlamentarios, de caciques regionales, a los cuales en el caso de los de la coalición se les dan puestos en el aparato del Estado, etcétera. Estamos frente a una dinámica política, si tú lo quieres, decadente desde el punto de vista del manual de educación cívica, pero funcional, porque la popularidad del presidente, a mí me contaban esto, es incluso superior en las encuestas privadas que ha descargado La Moneda a las que se dan a conocer públicamente. Y eso se fundamenta no en un proyecto de ley aprobado o intentar cambiar determinadas cosas, sino que en señales de autoridad en temas sensibles a la ciudadanía. Y hay 2 temas sensibles en los que el presidente está y que obedecen a ese diseño, porque Piñera no hace nada sin testearlo en las encuestas. Temas de seguridad, la redada masiva, el salir en el radio patrulla con los carabineros, la foto con el comando jungla, ¿no? Y inmigrantes. Esos son temas sensibles para la señora Juanita, para la señora que está desafectada a la política, que no entiende lo que pasa más allá de su cuadra, que es la mayoría la que decide las elecciones en definitiva, ¿no? Y la gente está funcionando en relación a sensaciones que se instalan desde ahí. Esto no tiene que ver con hacer, tiene que ver con sentir, con qué yo siento, qué es lo que el gobierno me transmite que siente. Y en ese sentido uno podría decir, Piñera está bien, le está resultando. ¿Hasta cuándo? Bueno, puede resultarle hasta el final, porque el objetivo de él lo dijo el domingo. Y el domingo la entrevista que él da es bien sintomática del estado de ánimo de él. Mi objetivo es entregarle la banda a alguien de mi sector. Ese es el objetivo político. Y los señores columnistas, los señores columnistas dominicales, los opinólogos, pueden decir lo que quieran. O sea, está instalado en una cierta seguridad, con un pequeño dejo de soberbia, pero eso te habla del clima psicológico. En el que está el presidente no está problemado, no está contra la pared, no está dependiendo de un asesor, de un grupo de ministros, está jugando cómodo en su cancha. Pero eso es porque no tiene oposición también que pueda enfrentar adecuadamente. Además, esta estrategia que tú dices de la timba, ¿no es cierto?, de hacer las apuestas, de buscar un poco por ahí, pero efectivamente... De la foto del mono. ¿En qué minuto la oposición, sí, las oposiciones, porque estamos hablando, ya hemos visto las dificultades que ha tenido el Frente Amplio, algunas derrotas que ha tenido, hay que decirlo con esa claridad, porque han sido derrotas iniciales que tuvo el Frente Amplio, ¿en qué momento esa oposición que todavía carece de identidad, carece de una estrategia más allá de esto que yo decía de la parlamentarización, ¿no? Porque esa es hoy día su principal estrategia, el Parlamento. Es una apuesta institucional y que no en la calle. Idealmente, en teoría, que ellos querían combinar las dos cosas, pero en los hechos están entrampados en el juego de la política institucional y ahí están verdes.
van a aprender, pero requieren un tiempo de Pero maduración, requieren tiempo que para son eso. por lo menos 2 años o un periodo de gobierno completo, entonces, y no tienen un liderazgo definido. No está claro quién es el líder hoy día del Frente Amplio. Beatriz Sánchez, Giorgio Boris, son todos, son alguna figura emergente, Pamela Giles, no lo sabemos. Entonces, y la otra oposición tampoco. Entonces, esas son parte del escenario que tiene el gobierno. Tiene una ventaja, no tiene una oposición política. Lo que podía transformarse en una oposición social a través, por ejemplo, del movimiento feminista, también es una cuestión que es inmanejable porque desborda con mucho al sistema político tradicional. Entonces son ventajas que tiene el gobierno. Eso hace que ya aparezcan los caudillos en la propia derecha afilándose los colmillos para tener la candidatura del sector, porque claramente va a haber una primaria. Y por eso Chaguán sale a decirle a sus partidarios: yo les protejo sus pegas en el Estado, y entonces saquemos a esta ministra porque tenemos que ocupar este ministerio con trabajos para usted, porque esa gente que va a trabajar para en la primaria, ¿no? Kast está haciendo lo propio, recorriendo Chile, José Antonio Kast, etcétera. Entonces están emergiendo todos los liderazgos porque se ve que la oposición, la centroizquierda o la izquierda, no tienen mucha opción para la siguiente pasada, no solo porque no se pongan de acuerdo, sino porque no hay un liderazgo visible. Claro, y seguramente tiene que ver con esta idea que tú decías de la falta de orden o de desorden que tenemos hoy día en la política chilena, generada, ¿no es cierto?, por el cambio en el mapa político producto del sistema electoral, que vino a hacer un rebaraje de las fuerzas políticas en el Congreso, de quienes hoy día efectivamente tienen poder, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la dificultad de la oposición para plantarse y pararse en ese rol, porque la oposición, insisto, yo creo que no ha entendido la señal que le dio el electorado el 14 de diciembre cuando le dijo: ustedes son oposición. Lo que pasa es que nadie quiere ser oposición. Todos los partidos, como se han gubernamentalizado, los partidos lo único que aspiran es estar en el gobierno y quieren que pase rápido estos 3, 4 años para nuevamente estar en el gobierno. Nadie le gusta jugar este rol, el rol de opositor, nadie lo sabe hacer bien, ¿no? Pero que es más grave que eso, Marco, porque no se trata solamente de que se gubernamentalizaron o que es pasar 4 años para tratar de volver al poder, es que el estar en el poder se transformó en el proyecto. No hay un proyecto, no hay una visión, no hay un desafío de decir: esto es lo que nos aglutina, como en alguna época fue derrotar la dictadura, o como llevar a la transición a buen puerto, o como terminar con las desigualdades, no sé. Una mínima épica. Una mínima épica, claro. Y épica que tampoco tiene la derecha. La derecha no tiene épica, no tiene relato, no tiene nada, tiene solo Big Data y Facebook Live. Claro. Ese Por es el eso, punto. porque los partidos han dejado de representar incluso a sus propios militantes y lo que hacen es defender el gobierno. Para eso son los partidos políticos, no para representar intereses, sino que lo que hacen es defender los intereses del gobierno. Y eso es lo que ha distorsionado claramente la política, tanto en el oficialismo como en la oposición. Hoy día la UDI, Renovación Nacional, compiten y Evópolis por quién es más oficialista de alguna manera, quién defiende de mejor manera los intereses del gobierno, dejando de lado sus propias convicciones. Ahí se les está metiendo entonces José Antonio Kast. Ahí a lo mejor pueden emerger estos liderazgos de caudillos que están hoy día polulando dentro de lo que es la fuerza del oficialismo. Pero insisto en el punto, más allá de que lo que dice Mirko es cierto, de que hay que mirar con otros ojos de avanzada hacia adelante, porque es otra política ya, pero la mitad de los actores siguen siendo actores de la antigua política, con lógicas de la antigua política. Entonces, ¿tú crees realmente que a Piñera le resiste esta estrategia del clic del Facebook Live, de solo el golpe de imagen, de esta estrategia de matinal, por decirlo de alguna manera? Porque, ¿qué es lo que pasa? Insisto, estamos solo en los primeros 3 meses, pero ¿qué va a pasar en 2 años con Van Rieselberghe, con Kast, con el otro Kast, con Osandón? Eso se ve en 2 años más, ¿no? Eso va a ser un cumpleaños de mono realmente, y la guerra de los cuchillos largos en una coalición que tiene una tradición canibalesca. Pero es normal, porque además todas ya supieron que hay una primaria, entonces ya está institucionalizado ese conflicto. O sea, no es un problema para el gobierno que eso vaya a ocurrir, es lo normal que vaya a ocurrir. Es un buen síntoma para el gobierno que muchos en el sector quieran disputar el liderazgo porque sienten que tienen la primera opción. Tal cual. No es un problema, es una ventaja. Pero ¿hasta qué punto, por ejemplo? Porque no necesitan aprobar un proyecto de ley, por ejemplo, pero te recuerdo la el país se puede pasar 4 años más discutiendo las pensiones si el gobierno logra mantener la agenda del efectismo en temas de seguridad ciudadana. Sí.
Claro. Ahora, el presidente anunció en esta entrevista el fin de semana de que ahora sí venían Claro. estos proyectos Pero emblemáticos. pero ahí no está el alma del gobierno. O sea, la agenda no puede estar puesta y aprendieron bien de Bachelet, porque Bachelet hizo un camino en el desierto con la cosa de condicionar su éxito político a la aprobación de la reforma. Ya, pues, y eso que Fue tenía, toda la y eso que reforma, tenía la mayoría, reforma, Bachelet. partió con mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados. Realismo mínimo, tiene el gobierno, no tengo mayoría en el Senado, no tengo mayoría en la Cámara de Diputados. Si hago depender mi éxito de los resultados legislativos, estoy perdido. No lo hago, voy a tirar los proyectos de ley, esto corre por su cauce, pero ¿dónde pongo mi energía? Mi energía está acá, en lo que yo muestro como autoridad. Claro. ¿Ah? Es lo que la nueva mayoría, muchos de la nueva mayoría le exigieron a Bachelet durante los 4 Claro, años. pero Piñera- Hechos concretos, demostrar cosas concretas a la gente a la espera de que las reformas salieran a la luz. Si teniendo Claro. mayoría, a Bachelet la faenaron, ¿no? Porque fue faenada en el Congreso, las reformas fueron cercenadas, liquidadas, a tal punto que aparecían como, en algunos casos es mejor no tener reforma que tener reforma. Era tan caótica el cómo salían, el cómo resultaba, cómo se daba la discusión, que es lo que le queda a la gente, a la señora Juanita, la calle, que es mejor no tenerla. Entonces, si el gobierno se centra en la negociación política del proyecto legislativo A, B, C o D, va camino al despeñadero y lo sabe. Claro, y el gobierno está apostando a esa agenda de resultados en relación con la que la opinión pública espera, porque al final del día los ciudadanos eligen a un gobierno para que le resuelva los problemas. Para eso elige a un gobernante. Resultado es la palabra que encumbra o hunde a un gobierno. Y Piñera sabe eso. Sabe que lo que tiene que hacer entonces es el fin de las bolsas plásticas. Porque eso es lo que de alguna manera a la gente le hace sentido. Aún así, las bolsas plásticas, el fin de las bolsas plásticas no resuelven el problema. No. Porque esa es la solución, no es eso no te está resolviendo el problema. Pero evidentemente la gente lo percibe como algo que hizo el gobierno, ¿no? Y qué manera más clara de expresarlo de esa forma, o la manera en que está enfrentando la situación en la Araucanía, o la manera que está enfrentando otra serie de acciones que tiene que ver con esto también del garrote y la zanahoria. Yo creo que Piñera juega mucho a eso también. O sea, Pero además garrote y zanahoria son las dos lógicas que lo hacen moverse, digamos, porque ahora manda el ministro Blumel a que se arregle con los parlamentarios de oposición. A los que mandó a trabajar. Claro, y entonces Blumel hace todo y paga todo el costo de eso, de que lo están comenzando a ningunear en el Congreso, Pero para porque eso no está pasando. Para eso Bueno, está, porque cuando se desgaste un fusible se cambia. así es, en el caso de porque Blumel, claramente. Lo que El se caso de está Blumel, protegiendo, y todos trabajan para eso, es la aprobación presidencial en la encuesta, y eso está bien o muy bien. Hasta ahora, por supuesto. Siempre pueden haber eventos inesperados que hundan eso, y esa es la gracia del asunto, pero esto, gobernar hoy día no es tener una gran idea del país, ni del sentido del Estado, ni del mañana, es un equilibrista que va caminando por una cuerda floja. Si llega al final, de a poquito llegó, bien, en eso no es más que eso. Es verdad, ¿Ah? sí, claro. Es miserable, pero es la sociedad que hemos construido. Marco, ustedes realizan un barómetro, termómetro de la realidad digital. En ese escenario, por lo que ustedes ven semana a semana y mes a mes, Piñera va bien encaminado, porque yo por lo que veo, por lo general, siempre es bastante criticado, tiene una percepción negativa bastante alta. ¿Va bien encaminado en esta apuesta digital? Bueno, él piensa que la conversación política que se genera en las redes sociales, que es lo que nosotros miramos del observatorio, de alguna manera es un elemento que, como decía Mirko, viene a reemplazar lo que hacían las encuestas o complementar lo que hacen las encuestas. En el fondo, hoy día las redes sociales son una extensión de la calle. Antes lo que teníamos era lo que vociferaba en la calle, ¿no es cierto? Y el Fuente Ovejuna era en función de lo que hacían o no hacían en la calle. Hoy día son las redes sociales las que de alguna manera están expresando eso. Y si uno se fija, digamos, en la cantidad de gente que sigue a Piñera, en la cantidad de gente que de alguna manera está en desacuerdo, pero también mucha gente que está de acuerdo con él, le dice que está en la dirección correcta. A él lo que le interesa, ¿no es cierto?, es el corto plazo. Piñera no está jugando el rol, aunque quisiera hacerlo, lo comentábamos antes, un rol más de estadista, pero eso le está costando mucho y por lo tanto por ahora se tiene que concentrar en ser un presidente que administre bien su gobierno. Que tenga capacidad directiva para que su gobierno pueda tener resultados que se expresan en las redes sociales, que se expresan en los estudios de opinión. Yo creo que desde ese punto de vista hasta ahora el balance tiende a ser más bien positivo que negativo para él. ¿Tú crees que el cambio, porque cuando Piñera asumió, o sea, en la campaña,
cuando nombró el gabinete y cuando asume el 11 de marzo y da este discurso en el Balcón de la Moneda y habla de los 5 grandes acuerdos nacionales, era un estadista, era el hijo perdido de Patricio Aylwin, llamaba a la unidad nacional, llamaba al consenso. ¿Tú crees que dejó de lado ese proyecto de ser un estadista, un líder de la región, de toda América, de liderar todos estos gobiernos de derecha de la región y de ser un líder, un estadista, por ser un presidente efectista, el que anda arriba de la patrulla, el que se pone poncho mapuche, el que lidera el comando jungla? ¿Cambió ese proyecto? Él había visto allí una oportunidad, ¿no? Él vio que se abría una oportunidad a nivel de la región, de América Latina, los liderazgos eran bastante escasos, Macri estaba pasando por un mal momento, Santos tenía elección en Colombia y por lo tanto él creía que podía, el presidente de Perú, digamos, es un presidente que está en una situación de mucha fragilidad y ni que hablar de lo que pasa en Brasil. Entonces en ese contexto él veía una posibilidad también de reforzar esta idea de un estadista, la imagen del Lago, la imagen de Aylwin, que siempre él ha querido ser, pero no lo conseguía. Pero hoy día, con la sombra de Manuel Andrés López Obrador, recientemente electo en México, ese proyecto también se debilita, porque sin duda el personaje, el líder fuerte de América Latina, dado que México es un país grande, de los más importantes de la región, sino junto con Brasil de los más importantes, de alguna manera esa idea se le comienza a complicar y por eso que él va a tener que volver a pensar en cómo se focaliza nuevamente en su liderazgo en Chile. Ni hablar si vuelve a ganar Lula. Exactamente, o aquí en él coloquia, porque de alguna manera la izquierda está tomando un respiro, un veranito de San Juan, con la elección de Manuel Andrés López Obrador, y vamos a ver si eso es suficiente para recomponer esta idea que se había instalado, que América Latina había dado un bandazo hacia la derecha y que hoy día teníamos gobiernos de derecha en la región, cosa que se desmiente con el triunfo bastante amplio de Manuel Andrés López Obrador. ¿Eh? Sí, ese otro tema, solo para cerrar el tema de lo que Piñera, yo creo que una virtud de Piñera es el comprender que una cosa es lo que a uno le gustaría y otra es lo que es. No, de otra manera no se puede ser exitoso timbiando en la bolsa, porque hay que saber cuándo comprar, saber cuándo vender, salir más allá de tu expectativa de deseo, construir una gran compañía, y él aprovechó su éxito electoral y todo ese espíritu, ese momento para hacer lo que le gustaría a su papá que él fuera, que siempre un tema para él su papá y la vieja tradición demócrata cristiana y la admiración de Aylwin y de la transición, etcétera, etcétera, que lindo hubiera sido, pero la oportunidad, la realidad me pone en esta oportunidad. Si tengo que desechar al estadista por ser exitoso, lo voy a hacer. Porque los largos plazos para los inversionistas son una suma de cortos plazos. No pueden haber contradicciones entre el corto plazo y el largo plazo. Entonces, si tengo una oportunidad, la tomo. La oportunidad de ser popular, porque la viabilidad política de su gobierno depende de que él mantenga su popularidad. En el momento en que él se hunde debajo del 30%, todo el resto es música. No solo pierde el estadista, sino que también pierde la oportunidad. Entonces, en ese sentido, esa es la psicología del personaje. A él le gustaría estar en los libros de historia, pero si no está, tiene que hacer un gobierno mejor que el que hizo. Claro. Y eso se mide entregándole el poder a alguien de la derecha, punto. Quizás ahí está la respuesta de la Marcela también, en el sentido de hasta cuándo esto va a durar. Bueno, hasta que las encuestas y los estudios de opinión de la conversación en las redes sociales comiencen a mostrar que no está rindiendo, que las agujas no se están moviendo y que por lo tanto comienza a caer en el espiral, ¿no es cierto?, de popularidad. Eso es lo que puede hacer que Piñera cambie, modifique su estrategia, pero siempre en esta idea del corto plazo, jugando en el área chica, no haciendo, a propósito del Mundial, no haciendo estos juegos más bien que abarca a todos los jugadores, sino que en la cosa pequeña, ¿no es cierto?, para buscar el gol, el resultado. La oportunidad, no tiene oposición, aprovecha la oportunidad. Hay una demanda por mano dura y muy dura, aprovecha la oportunidad porque además es consustancial al ideal y su sector. No le quita, le suma. Entonces él va aprovechando oportunidades que están ahí. Sí, este país se ha puesto bastante, me hiciste recordar lo que pasó con los ecuatorianos presos que mataron a esta mujer en el barrio República y que fueron torturados en la cárcel por otros presos. Y la polémica que se armó en torno a Claudio Bravo, a la opinión que dio el ex capitán. Las opiniones de la gente en redes, o sea, de verdad, a mí me sorprendieron en términos de cómo, no a mí sí, de cómo algo tan brutal como la tortura es justificado de una manera... Este es un país sin educación cívica, ¿qué vas a esperar? En eso consiste el modelo neoliberal, en eso consiste la esencia de las... Entonces,
despolitizar, evitar la conversación política. Generaciones y generaciones desde el 90 en adelante han sido educados sin conversación política. En la conversación política donde tú valoras el tema de los derechos humanos, no hay educación en derechos humanos, no hay educación cívica, esa cosa. Entonces, naturalmente lo que busca son las emociones, emociones básicas, conectar con esas emociones primarias, básicas. Sí, y además claro. un esquema global donde, por ejemplo, la elección de AMLO, el reverso de la moneda, la elección de Trump. Son personajes que están por fuera de la lógica de la administración del modelo, son contestatarios de los establishment, ¿no? La gente está en la emoción primaria, está descreída de la política y lo único que quiere es mano dura. El país va hacia un Rodrigo Duterte, eso viene. Entonces, después de la mano dura vienen las ejecuciones sumarias en la calle. No nos sorprendamos cuando eso pase, porque vamos a estar cosechando simplemente lo que hemos sembrado por 20 o más años en términos de educación. Vivimos en un país sin educación, solo con instrucción técnica formal en algunos casos y cara, pero la educación, la capacidad de hablar sobre lo que nos ocurre a todos, lo que es especialmente la política en el tema clásico, lo griego, eso no existe. Exacto, claro. Y lo que tenía entonces este modelo de fuente ovejuna, donde la gente cuelga al culpable, digamos, en la plaza. A otro, claro, la gente no es coherente, no es consistente en el razonamiento hilvanado, ¿cachai? Porque es la era de la telepolítica. Entonces, la moción que aparece ahí, se crea un movimiento de opinión y todo lo que importa es cuánto están a favor, cuánto en contra, listo, ganó esto. ¿Hasta cuánto se puede tirar el elástico? Porque en estos termómetros y barómetros que hacen ustedes, por ejemplo, el Poder Ejecutivo y el Legislativo van cada vez de mal en peor en su imagen, y esto es algo precisamente lo que estás diciendo tú. 20 años de no educación cívica, de no discusión política, de una sociedad desvinculada de la política, de la clase política, con partidos políticos que han hecho de eso y de desprestigiar la política su propia estrategia. ¿Hasta cuánto dura, hasta dónde resiste ese elástico? Bueno, había un politólogo, Guillermo O'Donnell, que hablaba de que las democracias comienzan a ser corroídas por estas termitas que comienzan a destruir la casa que termina por derrumbarse. Bueno, eso es lo que podemos estar observando también en Chile, y hay que tener cuidado porque de alguna manera se puede estar produciendo este fenómeno de las termitas que comienzan a corroer las bases y el cimiento de lo que teníamos y creíamos que era una democracia más o menos consolidada. Esa idea de democracia consolidada, ¿no es cierto?, cuando tú tienes gobiernos populistas, cuando tú tienes la emergencia del neofascismo, que de alguna manera comienza a instalarse con fuerza en Chile, en algunos sectores, claramente lo que representa Kast va en esa dirección, ¿no? Eso comienza a horadar, ¿no es cierto?, las bases de este sistema que puede en cualquier momento derrumbarse como se derrumbó o se derrumban las casas cuando las termitas terminan, ¿no es cierto?, por hacer su trabajo. En eso existe. ¿Pero qué hablamos cuando decimos de que se derrumbe la casa? ¿Qué? La gente va a elegir un dictador. La gente termina eligiendo un claro, dictador y ese dictador es popular. Exactamente. Claro, no es un dictador que tenga suástica ni nada, va a ganar elecciones, claro, ni que se va a haber parlamento, pero el alma, el espíritu del asunto, claro, no es que vaya a ser un militar, para nada, eso yo creo que está completamente descartado. Pero el poder centralizado y ejercido de manera autoritaria y arbitraria es la condición de que lo que la misma gente va a querer y va a pedir. Exacto, podemos ir hacia allá, al miedo, claro, el miedo te hace actuar de esa manera, la ley antiportonazo, el tema de la Araucanía, los junglas, son un poco expresión de eso, o sea, de alguna manera Chile es muy fuerte, tú ahí se está apostando eso. El Latinobarómetro, o no me acuerdo si el Latinobarómetro, otro que hablaba de la afección a la democracia entre los estudiantes, ¿no? Bajísima. Tal cual. El Latinobarómetro. Más de un 50%, Sí. no me acuerdo cuánto, en Sí. Chile era como el más alto. Sí. De las nuevas generaciones les da lo mismo si había democracia o no. O sea, la Porque gente hay que tiene va a la empezar- experiencia de la democracia como una ineptitud, como gente- entregarle el poder a un grupo corrupto. La gente va a empezar a mirar cada vez con mayor preocupación la quema de los colegios, va a empezar a inocularse de miedo con todas estas acciones como lo que comentábamos recién de la ley anti los portonazos, en fin, todo eso comienza a crear condiciones que tú no sabes cómo empiezan, pero no Sí, cómo eso terminan. está ahí, nunca fue desactivado. La misma gente que gritaba mano dura, Pinochet. Sí. Sabían todo lo que había ocurrido, pero decían mano más dura, más fuerte. Sí, lo que pasa es que la Más pregunta castigo, claro, lo que más pasa es que maten a los sabíamos que era un terroristas. cierto porcentaje de la población,
Pero eso 44%, ha ido... Eso, 44%. Y no se, 43 sacó no se trabajó por derrotar eso. O al menos un Se 30, permitió que subsistiera por debajo y ahora aflora. Entonces Piñera una primera etapa que va a flotar, va a navegar sobre eso con un relativo éxito. Y repito, lo que viene es Duterte, el presidente de Filipinas, ¿no? Ejecuciones sumarias. Claro. Porque Bueno, no queremos que los narcotraficantes vayan a burlarse del sistema con jueces que los condenan a una pena y después salen libres. No, mejor les ponemos el balazo en la cabeza al tiro. exactamente. José Antonio Cast podría ser Pero por presidente supuesto de este que, país, por entonces. supuesto que sí. Po. O sea, si se comienza de el ganar al país... 8% con un Piñera fuerte, casi ganador. ¿Sí? Si el país se comienza a Sí, por supuesto, polarizar, porque hoy día no está polarizada, la que está polarizada es la élite, ¿no? Hoy día no hay una polarización extrema del país, pero si el país comienza a avanzar en esa lógica de polarización, efectivamente situaciones como esa, ¿por qué no podrían plantearse? ¿No? En términos de no hay una disputa ideológica, sino que lo que hay es una Pulsiones disputa básicas. que tiene que ver con ese tipo de cuestiones, claro, con las emociones y cómo tú canalizas esas emociones Claro. en política. Oye, el panorama está más oscuro entonces que las nubes, los nubarrones que hay afuera. Pero hoy día nos toca la lluvia, así que la próxima semana volvemos con una nueva semana política por el Mostrar Televisión. Gracias Marcela. Siempre Gracias encantada. Marco. Gracias, que esté muy bien.